Y tenemos en nuestra entrevista principal a un doctor en geología, profesor de la Universidad Mayor, Matías Peña. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día, Matías. Y te quiero decir con toda franqueza por qué te invité. ¿Ya? Te invité porque después de leer durante casi 3 días que Japón estaba anunciando que para Occidente se venía probablemente una situación sísmica muy fuerte a raíz de lo que pasó allá, yo dije, chuta, si es que eso es verdad, uno de los países que somos los guaripolas para recibir todo este tipo de cosas, porque estamos ahí con todas las situaciones sísmicas abiertas, es Chile. Y dije, ¿por qué no conversamos con un geólogo un poquitito a ver qué tan preparados estamos? Te lo voy a plantear en términos coloquiales. Si es que se te cayeron 2 edificios en Concón porque estaban, qué sé yo, mal instalados, chita, que cuesta de pronto no pensar que con un terremoto grado 7, 8 u 8 eventualmente nos aplanamos. Entonces, ¿qué tanto de lo que están diciendo los japoneses tiene la posibilidad de efectivamente suceder? Muchas gracias, Fernando, por la ocasión. Primero, antes de hablar quizás de que estamos preparados, hay que ver un poco por qué plantea eso el servicio sismológico japonés, que el servicio meteorológico en realidad sí está dentro del servicio sismológico. Todo nace un poco de la cantidad y la densidad de las estaciones sismológicas que poseen los japoneses. Ellos poseen acerca de entre 4.000 y 4.500 estaciones sismológicas en un país que tiene un largo, quizás no tan grande como Chile, pero que sí tiene una susceptibilidad al riesgo sísmico relativamente similar. ¿Qué es lo que pasa? Esto se probó para terremotos anteriores, en el 2011, que funcionó un poco, en cierto sentido. Que tengo estaciones sismológicas cercanas al evento principal, al evento fuerte, se produce el evento fuerte, y dado de que el terremoto es una onda mecánica, de la misma forma que cuando yo tiro una piedra ahí al agua, se producen estos patitos. Para que haga patitos, ¿sí? Exactamente. Es más lenta que la velocidad de transmisión de información a través de métodos electrónicos. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo estoy a una distancia suficiente, quizás pueda ganar unos segundos o a veces un minuto incluso, para darle aviso a la población, para detener trenes, para incluso detener ciertas centrales eléctricas y tomar resguardos necesarios en empresas, en servicios públicos, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace Japón. Y si recordamos un poco cuando ocurrió el terremoto en Japón en el 2011, si bien tuvieron este sistema que funcionó, perdieron la vida de bastante gente, la verdad. Sí. Casi 10.000 personas murieron, sin contar el desastre de Fukushima, sin contar todo lo que ha significado aquello. ¿Qué significa eso? Significa que sí, Japón está preparado y hoy en día cuando se lanza este mensaje de que probablemente puede ocurrir un evento mucho más grande del 7.1 que ocurrió hace poco, uno dice, estos tipos son un poco exagerados, alaraco. No, no son alaracos, son cautelosos. Son cautelosos porque creo yo, con respecto a la parte chilena, tienen algo más que perder, y ese algo más que perder son la presencia de las centrales nucleares. Tienen una gran densidad de población cercana a las costas, una densidad de población que es mucho mayor que la chilena. Entonces necesitan tener sistemas de resguardo un poco más activos y un poco más reactivos. Es interesante ahí algo que dijiste que no todas las personas realmente saben. Japón es uno de los países que está muy cubierto por centrales nucleares y por lo tanto la relación que existe entre movimientos sísmicos y determinadas instalaciones, como por ejemplo una central nuclear, es algo que merece una mirada mucho más preocupada al respecto. Exactamente, por eso son tan cautelosos. Uno a veces ve ciertos artículos hoy en día después de esta llamada de los sismólogos y del gobierno japonés a tener este resquemor de que podía ocurrir un evento grande. El resquemor viene de parte del sistema de alerta, un poco de que
pueden suceder estas cosas, pero en realidad el resquemor viene de la historia sismológica japonesa. ¿En qué sentido? A diferencia de nosotros, que por mil y unas razones siempre tenemos estos gaps y en la historia, estos hiatos que no entendemos, no conocemos bien, no solamente la historia reciente, sino que la historia colonial, la historia prehispánica. Los japoneses tienen registros un poco más antiguos de ciertos eventos sísmicos. A veces incluso tienen registros un poco físicos al respecto. ¿En qué sentido? Tienen ciertos templos donde hay inscripciones acerca de hasta aquí llegó el maremoto, hasta aquí llegó el agua en cierto momento. Entonces, quizás no de forma científica en esa época, pero sí pueden acceder a registros históricos de cuándo ha subido el agua, cuándo han ocurrido maremotos. Con eso se puede un poco interpolar, por así decirlo, ciertas situaciones, cierta magnitud de terremotos antiguos. Y eso en conjunto con estudios más recientes, utilizando dataciones geocronológicas, utilizando ya estudios geológicos y científicos con técnicas actuales, se puede determinar desde siglo XII, siglo XIII, con bastante exactitud, cuándo ocurrieron ciertos eventos y qué tan grandes fueron estos eventos. Entonces, si yo tengo esa información, puedo decir de la misma forma que si pienso, por ejemplo, si tengo una pared resquebrajada en mi casa, si ocurre cualquier cosa, por ejemplo, un temblor, o si ocurre, por ejemplo, un accidente de tal forma, no sé, en mi casa o edificio, que va a sopesar que esa pared o esa fractura se expanda, yo sé que si ocurre aquello, voy a tener que ir a visitar esa fractura, ¿cierto? Y ver si esa fractura se expandió y se ramificó. De la misma forma, los japoneses han tenido terremotos fueron grandes, sí. Más de 8, en el 44 y en el 46, antes de que terminara la guerra y después de que terminara la guerra. Justo en la zona donde ocurrió el sismo hoy en día de 7.1. Esos dos terremotos que fueron bastante grandes y causaron bastantes muertes, están dentro de un área mucho más grande que se asocia a un terremoto de 1707, con un área de ruptura de cientos de kilómetros. Con área de ruptura uno podría hacer como este análogo un poco de la fractura que se va expandiendo. Entonces imagínate que yo tengo en mi pared dos fracturas que no están unidas entre sí. Choco un camión en la esquina, siendo mi casa la esquina, ¿qué va a pasar? El fracturamiento se va a unir. Algo similar, obviamente no tan sencillo con eso, pero uno puede hacer una analogía con respecto a cuando tengo dos zonas de terremoto bastante grandes, que si yo sigo produciendo fracturamiento en esa misma zona, se puede expandir arealmente a un área de debilidad mayor y por lo tanto provocarme un terremoto de mucha mayor magnitud. Ese es el temor que tienen un poco los japoneses, de que no que venga un 7.6, no que venga un 8, no que venga un 9, un 9 punto algo. Bueno, 9.1 como fue el terremoto del 2011. Si ocurre eso, entonces ya sabemos lo que va a pasar. Por lo menos 10.000 personas muertas y todo eso. Entonces, yo no diría que es un alaraqueo, yo diría que es actuar de forma cautelosa con la información disponible que tienen al respecto. Ahora, dime una cosa, Matías. Dentro del conocimiento que se tiene de sismológico en todas partes del mundo, ¿hay algunos estándares básicos, por ejemplo, que en los lugares sísmicos se pueden hacer cosas para amortiguar el impacto en caso que llegara un gran terremoto? ¿Qué se puede hacer? Yo por ejemplo, decía, después de ver lo que pasó en Concón con los edificios, yo decía, pucha, esto no fue necesariamente un terremoto, pero deben haber tenido un par de movimentitos, porque siempre tenemos durante el año, pero si es que en la forma arquitectónicamente o ingenierilmente de construir en la orilla del mar eventualmente se expande de esa forma, y sabiendo que Chile es un país sísmico, casi da la impresión de que como que se nos olvidó que éramos buenos para los terremotos. Bueno, han habido varias discusiones al respecto. No recuerdo si fue alguna entidad colegiada o alguna persona específica, pero recuerdo que alguien relacionado al mundo de la ingeniería civil dijo acerca de Concón, bueno, pero existe la tecnología, la técnica para construir sobre dunas. Y en efecto existe, pero uno podría decir, claro, siguiendo la misma lógica, también existe la tecnología para caminar cerca del magma, pero no por eso vamos a poner, no sé, magma en el Paseo Ahumada. Claro.
no es conveniente, es llamar un poco a subir la susceptibilidad del peligro geológico. Y en el caso de las dunas y de áreas, por ejemplo, que están cerca de humedales, todo eso aumenta un poco la probabilidad, o más que la probabilidad, aumenta el peligro mecánico de que los suelos se comporten de forma menos inestable que construir, por ejemplo, sobre las gravas que están acá en Santiago. Esa es una forma de verlo con respecto a una situación bastante mala, que esta situación de Concón. Ahora podemos ver una situación que quizás es buena para no irse tan en la pesimista, que Chile tiene buena norma sísmica, las construcciones son buenas, están avaladas mundialmente en ese sentido, y si bien existen casos donde se cayeron edificios o se doblaron para el terremoto del 2010, no fueron todos. Fueron casos relativamente aislados e incluso investigando se denotó que fueron edificios que no siguieron la norma en su momento o que trataron de acercarse demasiado al aluminio. Entonces, en ese caso yo diría que hay una cierta confianza en las construcciones cuando están en suelos, en buenos suelos, pero cuando están en estos suelos como arenas, en suelos que están saturados de agua. Pero dime, Matías, a ver, ¿cuál es tu explicación para que, habiendo suelos de ese tipo, siendo cosas que eventualmente con movimiento se mueven, se construya ahí de la forma que se construyó? Es decir, que es una decisión económica, es una decisión de, oye, ya estamos aquí y la gente necesita habitación, ya, levantemos. No va a pasar quizá en cuánto tiempo que se venga, es una apuesta a futuro porque desde el punto de vista práctico, una vez que ocurre eso, todas las explicaciones se fueron a la chuña. Probablemente sea más económica. O sea, cuando ocurre el primer socavón, fue gente del Servicio Nacional de Geología y Minería y nos recordaron a todos los chilenos que se habían dado una serie de informes al respecto que decían que no era la mejor idea construir ahí. Entonces, eso es una parte. La otra parte es que la legislación también tiene ciertas laxitudes. No sé si viste hace poco que recién, esta semana quizás, o la semana pasada, se agregó al Plan Regulador de Santiago sobre no construir alrededor de la falla San Ramón. Sí. Y claro... uno podría haber pensado, pero ¿por qué el 2024 y no, qué sé yo, el 1960? Si la falla San Ramón es conocida, que es una de las más frágiles desde el punto de vista tectónico. Es verdad que es muy conocida desde los años 60, incluso un poquito antes. Así uno ve los perfiles de Darwin o gente como Domeyko y ya hablan un poco de eso. Pero no se tenía una evidencia a ciencia cierta de sus movimientos, que los trabajos de Gabriel Vargas y de un montón de gente pudieron cimentar de que efectivamente es una falla activa o que se puede definir como una falla activa. Ahora, la falla San Ramón no es la única. Probablemente haya escuchado otras fallas que se plantean sobre su posible actividad. Panimavida en la región del Maule, que pues quizás llega a la Araucanía, Cariño Botado, que está aquí en la quinta región, desde los Andes hacia el norte. Entonces, son cosas que se están descubriendo ahora. ¿Qué tan de alguna manera protegida está, por ejemplo, una de las riquezas más grandes del país, la minería? Bueno, la minería se prepara mucho mejor en ese sentido para terremotos o cualquier evento sísmico que lo que uno creería. ¿Por qué? Porque las faenas mineras no solamente están expuestas a un evento o un movimiento sísmico natural, por así decirlo, sino que están expuestas también a las explosiones con las que producen o siguen expandiendo sus rajos o sus minas subterráneas. Y también, a veces por condiciones geomecánicas, la roca también se rompe y se estalla. ¿Qué significa eso? Que provoca una explosión interna dentro de la mina. Y están preparados para eso, la verdad. Tienen una serie de formas de responder y una serie de formas de estar monitoreando aquello. Si tú tuvieras que evaluar de alguna manera en, qué sé yo, un foro internacional y fueras el representante de Chile, tuvieras que evaluar de alguna manera la capacidad de potencialmente enfrentar un sismo, ¿en qué escala considerarías a Chile versus, qué sé yo, algunos otros países que son muy sísmicos? Siempre es bueno compararse, siempre es bueno tirar para arriba en ese sentido. ¿Por qué? Porque ya vemos que Japón está en una muy buena escala en ese sentido.
Y está en una muy buena escala porque también tiene una muy buena cantidad de elementos para medir aquello con lo que se está protegiendo, en este caso las estaciones sismológicas. Chile no tiene tantas estaciones sismológicas hoy en día. A lo más va a llegar a las 200, pensando que el servicio sismológico, la red sismológica nacional tiene un poco más de 100, y hay unas series de proyectos científicos que un montón de expertos y expertas manejan que pueden agregar un poco más aquello. Pero no están al nivel de los 4.000, 4.500 que tiene Japón, siendo que estamos en una zona que tiene muy una parecida. frecuencia similar. Entonces, si nos comparamos con Japón, estamos bajos, ¿cierto? Nos podemos comparar también un poco con China, que también ha estado tratando de instalar una red quizás no tan densificada como Japón, pero muy buena en ese sentido al respecto. Las estaciones sismológicas que hoy en día, para ciertos proyectos científicos, se instalan en Chile, tienen origen ahí en China. Bueno, los europeos no tienen que preocuparse de aquello, pero sí en Estados Unidos tienen una red sismológica obviamente mucho más grande. Estado de California. Sí, y tienen métodos de observación directa, incluso que involucran movimientos de agua que se pueden producir cuando se mueve, por ejemplo, la falla San Andrés, y lo monitorean eléctricamente en ese sentido, dado que el agua conduce electricidad. Entonces tienen una serie también de monitoreos en otro sentido, porque también es otro tipo de peligro sismológico, no es el que tenemos acá. Ya, bien, estaba esperando para hacerte esta pregunta, que es, uno puede entender y aprender que la naturaleza, tú puedes tratar de controlarla, pero si es que a la señora de pronto se le ocurre de que este es el round final del asunto, cuesta bastante. Ella manda. ¿Ah? Manda. Desde ese punto de vista, las formas, por ejemplo, cuando Japón advierte al mundo y particularmente a los países que pueden recibir una serie de ondas derivadas de su falla y su terremoto, eso aquí, ¿cómo se, de alguna manera, cómo se recibe, dónde se recibe y cuáles son los pasos que inmediatamente se hacen? Aquí lo que se recibiría si efectivamente se produjera el gran terremoto que están esperando los japoneses o que creen que podría suceder, obviamente son las ondas del maremoto. Y en ese sentido sería algo, por así decirlo, sí, es peligroso, pero dado de que tienen que recorrer una gran distancia, habría un tiempo considerable para tener cualquier salvaguardia. Entonces, bajo ese sentido, muy bien que estemos totalmente atentos a lo que está diciéndonos el gobierno japonés y su red sismológica. Es distinto con lo que tenemos nosotros, ¿cierto? Si ocurre un terremoto hoy en día en Chile, los japoneses también van a estar con el mismo resquemor y también con una cantidad de tiempo muy buena para responder. El problema va a ser un poco nosotros cómo vamos a poder responder al respecto. ¿Cómo estamos preparados en ese sentido, con respecto a si ocurre algo en Japón? Yo creo que bien preparados. ¿Cómo estamos preparados como si ocurre algo similar acá en Chile? Hay respuestas todavía reactivas en ese sentido. Yo creo que el 2010 nos dimos cuenta de que si bien, como te decía antes, hay una cierta ley, una cierta normativa para construcción que no es mala, pero ciertas otras reacciones de por qué se cambiaron ciertos organismos estatales para que tuvieran mejor reacción no eran las mejores. Entonces, las reacciones que hubieron en ese momento para anunciar y verificar los maremotos, por ejemplo, que costó, ¿cierto? Costaron vidas, costó una serie de cosas. Bajo ese supuesto, uno creería que aprendimos la lección. Lamentablemente, la única forma de probar eso es que venga un terremoto. Claro, me parece que lo barajamos bien. Ahora, también convengamos que los terremotos, los desastres naturales en realidad, los desastres naturales, porque la naturaleza humana tiene mucho más estudio, pero los desastres naturales eventualmente que puedan venir, son cosas que, tienen unas características inéditas algunas veces. ¿Para qué sirven de repente que vengan este tipo de cosas? Para que tú aquilates la calidad de por ejemplo, instalaciones de viviendas sísmicas. Yo me acuerdo que después de uno de los terremotos fuertes que hubo, se cambió una norma para incluso las
las casas que eran más chicas, por ejemplo, todo cómo tenías que construirlas, cómo debían ser las paredes, si que usaba cemento, cómo tenía que hacerse. Era una cosa que no era la cosa bucólica, tipo vaquero de western que instalaba su casa ahí en la primera planicie que viera, qué sé yo, y la levantaba así nomás. No, hay ciertas cosas que hoy día nosotros le demandamos a cualquier empresa que quiera levantar habitaciones o viviendas, y desde ese punto de vista se vigila eso. Hay cosas que se vigilan y cosas que no. Entonces, bueno, te ha tocado, yo creo, hablar un montón al respecto acerca de que se habla de este concepto bien extraño que es la permisología. Sí, la permisología. Claro, pero dentro de eso hay una serie de aspectos que son necesarios. Son necesarios, uno, para la vida de las personas, y también son necesarios porque si tú como empresa vas a construir en un lado que tiene una gran susceptibilidad a peligro de cualquier índole natural, tienes que saberlo. ¿Por qué? Porque tu inversión también va a estar en peligro, en el fondo. Es una forma de ayudarte en ese sentido. Tener bien mapeado, por así decirlo, bien controlado dónde pueden ocurrir estos peligros es algo que es una ganancia para todo, al final una ganancia para la gente que podría perder o su casa o sus vidas, y para las empresas que producen una serie de construcciones, ya sea de vivienda otras cosas. Porque hay que recordar que, bueno, acá en Santiago, el año 90, todas las inundaciones que había cuando llovía como llovía antes, la quebrada Macul, como sea para abajo, la San Ramón, la quebrada de San Ramón tiene una serie de elementos que hacen pensar que en tiempos prehispánicos pudo haber ocurrido algo como lo que ocurrió en la quebrada Macul en el año 90, pero un poco más grande. Uno empieza a ver que también ciertos registros históricos acerca de ciertas inundaciones causadas por desbordes del río Mapocho, y de cómo el río Mapocho se fue en algún momento incluso con ciertas gran venidas que les llamaban los frailes de la época, en distintas direcciones, hacia el norte, hacia el sur, y botaban las casas de la época. Y eso es con, por así decirlo, un span de tiempo antropológicamente grande, pero geológicamente muy pequeño. Hay que pensar que nosotros, como temporalmente hablando, no somos muy importantes. Oye, pero déjame hacerte una pregunta, Matías. Nosotros somos un país sísmico, sin duda. Japón es un país sísmico, sin duda. Y hay otros que también tienen la misma situación. Los países que no tienen de alguna manera, una historia muy fuerte de terremotos, esos países, ¿por qué no les pasa lo que nos pasa a todo el resto? Es por qué sé yo, en la tirada para arriba de los elementos, qué sé yo, piedras, volcanes, etcétera, cayeron más en un lado que en otro, o hay razones que tienen que ver con, no sé, la conformación del planeta, en fin. Claro. Cosas que hayamos hecho los seres humanos al respecto. No, nada que hayamos hecho nosotros. O sea, es la tectónica de placas que nace unos pocos cientos millones de años después de que nace el planeta. Entonces, es simplemente donde nos asentamos nosotros nomás. Ahora, claro, uno podría quejarse un poco de, oye, vivo en un país donde tiembla cada rato, está lleno de volcanes, el aluvión baja, pero todo ese proceso relacionado a los terremotos que implica la subducción es también lo que nos da el cobre, lo que nos da el oro. Los volcanes son los que alimentan una serie de planicies que sin una serie de elementos, por ejemplo, no habría litio, no habría planicies para plantar vino. Dan elementos también que nos ayudan un poco en la agricultura. Entonces, sí, nos vamos a quejar constantemente de que está lleno de peligro este país, pero también está lleno de riqueza. A mí me gusta un poco verlo un poco de la otra forma. Sí. No sé, me parece perfectamente lógico. La naturaleza te da la mano, pero también te da algunas cachetadas. Y por último, te quiero preguntar, nosotros somos un país sísmico, y lo sabemos hace mucho tiempo, y tenemos una serie de pruebas y accidentes que no. ¿Qué tanto hay pedagogía sísmica en el país? ¿Qué tanto la gente sabe lo que tiene que hacer, sabe
la diferencia entre un movimentito y otro movimentito, qué tiene que hacer, dónde ir, si es que pasa algo, en fin. ¿Qué tan preparados estamos desde el punto de vista del conocimiento para vivir en un país sísmico? Hay que pensar, bueno, quiero como agrandar un poco el tema en ese sentido, porque no es solamente vivir en un país sísmico, sino es vivir en un país que está sujeto a una gran cantidad de peligros geológicos en ese sentido. Depende de las poblaciones casi un poco ya de forma más particulares. Hay ciertas poblaciones que tienen un poquito más de memoria, un poco más de historia, y con respecto a eso van reaccionando. Por ejemplo, lo que significa el peligro volcánico, por ejemplo, si uno va a Chaitén, saben un poco qué hay que hacer, pero saben un poco qué hay que hacer después del desastre que ocurrió, ¿cierto? Uno va ahora a ciertas zonas, a Tomé, a Concepción, y también saben qué hay que hacer, pero saben nuevamente, porque el desastre que ocurrió fue relativamente reciente. Si uno va a Valparaíso, ¿cuándo fue el terremoto? Del 85. No creo que esté dentro del imaginario popular y dentro de lo que significan las mallas curriculares de los distintos colegios, la reacción de la misma forma como puede reaccionar hoy en día la población de Concepción, de Tomé, con respecto a terremotos. Porque lamentablemente, probablemente ya esto sale un poco quizás de lo mío, pero un poco más en lo humano, como que solemos ser muy reaccionarios en este sentido. No olvidamos de dónde vivimos, no hay una memoria histórica al respecto. Por eso a mí me gusta ver el caso japonés. Ellos tienen una memoria histórica, guardan muy bien lo que saben desde hace cientos de años. Nosotros no sabemos en realidad qué pasó hace cientos de años. Hay ciertas ideas de ciertos terremotos en base a ciertas escrituras, en base a la época colonial. Hacia atrás no sabemos mucho porque no guardamos esa historia. Ahora, o no le prestamos atención. Ya, pero convengamos también una cosa que me parece, lo he conversado acá yo con personas que han venido del mundo de la minería. Yo digo, oye, en este país, que debe tener uno de los números más altos de profesionales dedicados a el terreno, particularmente la geología, uno podría decir, chita, estamos mucho mejor preparados que cualquier otro país para enfrentar, por ejemplo, grandes desastres naturales, porque, bueno, vivimos de alguna manera haciendo desastres naturales con beneficio para todo el resto del país. Efectivamente existe esa gente, existe gente muy buena, existen grandes profesoras y profesores que trabajan al respecto, pero no sirven de nada si no son escuchados. Y al final... Tú dices que me imagino que los que único que pueden escuchar son los que tienen las herramientas para poder hacer algo al respecto, y esos son los gobiernos. Digamos. Claro, al final todo esto tiene que decantar en leyes un poco. Y por eso te puse el caso un poco de la falla San Ramón, que hoy en día, como tú decías, 2024, a pesar de que se conoce hace varias décadas, independiente de cómo uno le ponga nota al peligro geológico de esa falla, pero se conoce que está ahí. Recién hoy en día se dice algo al respecto. Y tenemos el caso de las dunas, que no solamente geólogos, geofísicos, sino que mucha gente que trabaja en ingeniería civil se pegaría un palmazo en la cara sabiendo de que existen estas construcciones en dunas. Entonces, el problema ya ahí no es de las voces que saben, de la gente que sabe. El problema ahí es de la gente que tiene el poder de decidir al respecto. Y lamentablemente, bueno, se ha visto en estos días un poco con otro aspecto. A veces las decisiones de índole económica sobrepasan a la realidad. Matías Peña, te quiero agradecer. No sé si es que la gente quedó más tranquila con las explicaciones, por lo menos quedó más informada, sin duda, porque hay que convenir también en una cosa. Una cosa es la información, y eso lo sabemos los periodistas siempre. Una cosa es la información. Yo te puedo decir de que hay una serie de asaltos que están pasando y que hay que tener cuidado. Y otra cosa es que de repente te pongan un balazo, una pistola en la cara y te dicen, pásame toda la platita, cabrito. El sentir físicamente el problema a tenerlo intelectualmente desarrollado son dos cosas, pero tremendamente distintas.
Claro, ahí yo creo que el llamado es a tener las cosas a mano, por así decirlo, las linternas, agua, radio. Suena bien Radio a cliché, pila. sí, sí, suena muy cliché a veces, pero es bueno tenerlo a mano porque lo que pasa en Japón y el llamado que hace Japón hoy en día nos recuerda que vivimos donde vivimos. Claro. Y que sí, tiene sus desventajas, pero también tiene sus ventajas. Matías Peña, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fernando.